¿Estás lista? Solo un minuto. Terminaré pronto. Tal conversación estaba teniendo lugar mientras me dirigía hacia la sala de estar. Originalmente, nací sorda. Me di cuenta cuando estaba en la guardería, pero aprendí a leer los labios cuando empecé a ir a un colegio para sordos. La lectura labial es la habilidad de entender palabras habladas observando los movimientos de los labios. Buenos días, Elena. Asiento con la cabeza. Suelo utilizar una aplicación de reconocimiento de voz en mi smartphone para comunicarme con mis padres. Así es más eficaz. Por cierto, no les he dicho que puedo leer los labios. Hoy vamos a salir los tres. Date prisa y vístete, Elena. Entendido. Estaba emocionada. Casi nunca salía, excepto para ir a la escuela. Nunca había salido sola porque era peligroso. Después de cambiarme de ropa, le hice una pregunta a mi madre. ¿A dónde vamos? Eso es un secreto. Más tarde, mientras me metían en el coche, mi excitación era imparable. Pensé, me pregunto cuándo fue la última vez que me sentí tan feliz. Unos 30 minutos después, me di cuenta de que mis padres estaban teniendo una conversación increíble. Esta niña me pone los pelos de punta. Oye, eso es duro. Al fin y al cabo, sigue siendo nuestra niña. Mi madre estaba sentada en el asiento del copiloto, y como yo estaba sentada detrás de ella, aquí no podía usar la lectura de labios. Utilicé la función de traducción de la aplicación para entender lo que decían. Además, es difícil saber lo que está pensando. Bueno, ella no puede oír, así que no se puede evitar. Entonces mi madre volvió a mirarme. Debe estar pensando que la llevamos a algún sitio divertido, ¿eh? Aunque la conversación fue igual que antes, empecé a sentir una excitación diferente. Me llené de ansiedad e incluso se me empezó a nublar la vista. Dejémoslo así. Está bien, de todas formas no puede oírnos. Pensé, puede que no sea capaz de oír, pero generalmente entiendo lo que se dice. ¿Por qué me miras así? Eres realmente odioso. ¿Por qué ha tenido que nacer un producto tan defectuoso? Mi madre suspiró profundamente. Fue la primera vez que me di cuenta de verdad de que estaba enfadada con ella. ¿Cuánto tiempo llevábamos conduciendo? Sin darme cuenta, me había dormido. Cuando miré fuera, había un bosque como nunca había visto. Oye, ya casi llegamos, así que prepárate, ¿de acuerdo? Pensé, ¿este es el destino? ¿En qué estarán pensando? Con las palabras de mi padre, mi madre me hizo poner una pequeña mochila. No sé cuándo la preparó. Cuando miré dentro, mi ropa y otros objetos estaban desordenadamente empaquetados. ¿Lo entiendes, verdad? Por supuesto. Entonces mi madre, con una sonrisa asquerosamente agradable, me habló. Vamos, Elena, sal. Inmediatamente la interpelé. ¿Dónde es esto? Es un lugar muy divertido. Puede que incluso conozcas a tu abuela. ¿Abuela? Sí, así es. Solo había visto a mi abuela materna un par de veces cuando era joven. Era muy amable conmigo a pesar de mi sordera, y enseguida llegué a quererla. Ya me parecía extraño. ¿No decían que la abuela había muerto hace poco? Cuando abrí lentamente la puerta y salí, había árboles mucho más grandes que yo que se alzaban orgullosos a mi alrededor. Me pareció precioso, y justo cuando di un paso adelante, oí el ruido del coche al arrancar y me volví. Mi madre tenía una sonrisa diabólica en la cara mientras decía, «Pues ten cuidado». Mientras tanto, mi padre ni siquiera me miró. Inmediatamente corrí hacia el coche. Apartadla, está en medio». Estaba en silencio, pero me di cuenta de que estaba gritando. «No necesitamos a una fracasada como tú, así que a partir de hoy, esta es tu casa. ¿Entendido? Ahora desaparece en algún lugar rápidamente». ¿Nos vamos ahora? Lo sé, pero pensar que esta es la última vez que vemos a este niño de alguna manera se siente agridulce. Sería molesto si alguien viniera solo un poco más. Solo pude quedarme allí de pie. Mi padre, ansioso por abandonar este lugar, parecía bastante frustrado. Salió del coche y se acercó a mí. «Lo siento, pero esto es por tu bien». Diciendo eso, me levantó y me llevó más adentro del bosque. Sentí como si me desecharan como si fuera basura. Caí de bruces al suelo. Al levantar la vista, los ojos que me miraban ya no eran los de un padre.
No podía hablar lo suficientemente bien como para gritar. Nunca me había odiado tanto como en ese momento. Espera. Lo único que podía hacer era mirar el coche mientras se alejaba. Los árboles que antes parecían hermosos ahora parecían siniestros. Aunque solo era mediodía, los alrededores estaban oscuros. Abrumada por la tristeza de haber sido abandonada por mis padres y la ansiedad de no saber dónde estaba, sentí que perdía la cabeza. Era el principio del verano de mi 12º año. Dejé de pensar. Ya no tenía ganas de hacer nada. Pensé, quizás si me quedo aquí conoceré a la abuela. Lo que mi madre quería decir probablemente era que debía morir aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Tenía un smartphone. Pensé que tal vez podría pedir ayuda. Sin embargo, cuando miré mi teléfono, no tenía cobertura. Recogiendo mis ánimos, decidí trasladarme a un lugar donde pudiera tener señal. Caminé por el sendero que habíamos tomado durante casi 2 horas antes de poder hacer una llamada. Incapaz de hablar, no podía explicar bien la situación a la policía. La única persona en la que podía confiar ahora era yo mismo. Era mi abuelo. «Hola, Elena, ¿eres tú?» «Sí». «¿Dónde estás ahora?» «No sé. En las montañas». Justo entonces, oí el sonido de los pájaros cerca. «¿Puedes ver algo cerca de ti?» «Una torre muy alta». «Si es así, de acuerdo, voy enseguida». No entendía por qué sabía dónde estaba, pero me sentí aliviado. Unos 30 minutos después llegó mi abuelo. «Elena». Me aferré a mi abuelo. No puedo creer que llegaran tan lejos. Empezaron a brotar lágrimas de alivio. «Está bien, ya verás». Dijo esto mientras me acariciaba suavemente la cabeza. Al mismo tiempo, parecía tener una mirada muy seria. 15 años después, mis padres aparecieron en mi despacho. Después de haber recibido una educación excepcional de mi abuelo, había llegado hasta aquí. «¿Te acuerdas de mí, Elena? Soy tu madre. ¿Quién iba a pensar que acabarías teniendo tanto éxito aquí?» Mirándolos a los dos, pude ver su situación de vida actual. Por supuesto, no me acercaría a ellos. Estaban a punto de ver mucho infierno. Me llamo Elena y nací sorda. Más tarde supe que mi madre estaba resentida conmigo desde que era un bebé. ¿Por qué esta niña no puede escuchar? Vamos, no seas irrazonable, no puede oír. Pero si seguimos mimándola, ¿qué hará cuando crezca? Se convertirá en una niña que no sabe hacer nada. Podía entender las palabras de mis padres a pesar de ser sorda porque un médico del hospital me recomendó una aplicación que convierte la voz en texto. Aún así, era demasiado joven para entender del todo lo que pasaba. A pesar de mi sordera, solían insultarme. Siempre con una tableta encima, si ves las mismas palabras una y otra vez, empiezas a entender que son palabras que no se deben decir. Cuando cumplí 5 años, conocí a 2 personas. Eran mi abuela y mi abuelo. Eran los padres de mi madre, y ya de niña sabía que mi madre no se llevaba bien con ellos. «Elena, por fin has venido. Pasa». Mis 2 abuelos me dieron una calurosa bienvenida. Mi abuelo se había jubilado pronto y llevaba una vida cómoda con mi abuela. Mi madre me había contado antes que había sido todo un hombre de negocios en su juventud. A diferencia de mis padres, a ellos no les importaba que yo no supiera hablar. Podíamos comunicarnos utilizando la aplicación. No sentí muchos inconvenientes. Agotado de jugar, parecía que me había quedado dormido. Cuando de repente levanté la vista, mi madre y mis abuelos parecían estar discutiendo sobre algo. Pensé, ¿qué debo hacer en esta situación? Encendí una tableta cercana. ¿Por qué no la has traído antes? Al menos deberías llamar cuando nazca la niña. Estaba claro que la conversación iba sobre mí. Aún así, ¿quién iba a esperar que la niña que naciera fuera sorda? Oye, no te emociones tanto. Tú también preguntabas por qué. ¿Intentas hacerme el malo? Yo no he dicho eso. Entonces el abuelo se levantó y dijo algo a los padres. Intenté comprobar lo que decía en la tableta, pero no se movía como si se hubiera quedado sin batería. Por la expresión de mi abuelo, me di cuenta de que estaba furioso. Entonces mi madre, con una expresión demoníaca, se acercó. Me cogió de la mano y salimos de casa. No olvidaría las caras de mis abuelos en aquel momento. Desde aquel incidente, el comportamiento de mis padres hacia mí se ha vuelto aún más duro.
realmente no puedo entender lo que está pensando esta niña. Es realmente espeluznante. Si pudiera hablar, no tendría que pasar por esto. No digas esas cosas. Probablemente no nos oiga. Eso es verdad. Parecían haberlo olvidado, pero yo todavía tenía mi tableta como un fuerte aliado. Incluso si me estaban regañando claramente, podía evitar escuchar en tales situaciones. Sin embargo, las cosas se intensificarían incomparablemente más una vez que comenzara la escuela primaria. Date prisa y prepárate. Yo también estoy ocupado hoy. Empezaba en un colegio para sordos. Mi madre, que se quedaba en casa, me acompañaba a la escuela. Parecía reacia, pero para mí, que me sentía incómoda yendo sola, era un alivio. Esta niña es muy voluntariosa, ¿verdad? Solo nerviosa. Es bueno que esté cerca. Si se alejara sola y se metiera en algo raro, sería un lío. ¿Sí? Así que mi madre me cogió de la mano y nos dirigimos al colegio. Cuando llegamos al colegio, mi madre me dijo: «Vale, a partir de ahora estarás sola, pero no causes problemas. No causes problemas. Entonces vendré a recogerte después del colegio. Nos vemos». Entonces nos separamos y entré por la puerta del colegio. Nunca había conocido a nadie con una discapacidad auditiva como la mía. Con ansiedad y expectación, entré en clase. El día pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tal hoy? Ha sido divertido. Me alegro de oírlo. Y quiero aprender el lenguaje de signos. Entonces mi madre se paró en seco. Me miró fijamente. ¿Lenguaje de signos? Bueno, si quieres hacerlo, adelante. Mis padres lo conocían, pero nunca me habían enseñado. Aproximadamente la mitad de los niños de mi clase ya utilizaban el lenguaje de signos para comunicarse, y yo me sentía excluida. Hasta ahora me las había arreglado con una aplicación, pero no era suficiente en el colegio. A partir de entonces, me desesperaba cada día. Decidí practicar en casa lo que aprendía en el colegio. Guay, HM, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa? Está haciendo algo con las manos. Está practicando el lenguaje de signos. ¿Qué es eso? Oh, ella dijo algo sobre eso. No lo haré porque es una molestia. Mi madre no mostró ningún interés, pero mi padre era diferente. ¿Qué significa eso? Este es mi nombre. Entonces, ¿cómo se firma mi nombre? Le mostré a mi padre cómo hacerlo. Gracias, dijo, y me dio unas palmaditas amables en la cabeza. Me pregunté cuándo había sido la última vez que había sido tan amable. A partir de ese momento, mi padre empezó a interesarse por el lenguaje de signos y, practicando con él, mejoré rápidamente. Gracias a eso, podía conversar sin problemas con mis compañeros de clase, ir a la escuela cada día se convirtió en algo que esperaba con ilusión. Creo que mi relación con mi padre mejoró más que antes. Entonces, una noche, me di cuenta de que mis padres estaban manteniendo una conversación en el salón. ¿No la estamos mimando demasiado últimamente? Eso no es verdad. Eres tú quien la trata mal. ¿Qué? ¿Soy yo el malo? No estabas tan interesado hasta ahora. Elena todavía es pequeña, pero es muy trabajadora y se esfuerza mucho todos los días. No estaría de más ser un poco más amable con ella. No podía oír las voces, pero podía adivinar que estaban teniendo una fuerte discusión. No quería que mi existencia empeorara la relación de mis padres. A partir de entonces, decidí aprender el lenguaje de signos por mi cuenta. Mi padre parecía un poco triste, pero si esto podía mejorar su relación aunque fuera un poco, estaba bien. Eso fue lo que pensé. Mi padre empezó a utilizar el lenguaje de signos para hablar conmigo cuando mi madre no miraba. Como el lenguaje de signos no requería hablar en voz alta, había menos posibilidades de que me pillaran. Pensaba que si papá decía que estaba bien, entonces debía de estarlo. Normalmente me callaba en casa para no provocar a mi madre, pero interactuar con mi padre me daba confianza. Sin embargo, a mi madre no parecía gustarle este nuevo yo. Escúchame bien. No sé qué haces con papá, pero será mejor que no te dejes llevar. A partir de entonces, la vigilancia sobre mí se hizo aún más estricta. Mi madre no me cogía en brazos. Parecía que mi madre intentaba hablarme, pero yo no la entendía, así que no podía responder. A menudo me quedaba sin expresión.
Estiré la mano todo lo que pude para mostrarle que quería que me cogiera en brazos, pero ella me rechazó despiadadamente. ¿Por qué? Mi madre me abandonó. Su disgusto era evidente. Tales acciones solo podían herir mi corazón. ¿Qué ha pasado de repente? Tengo la boda de un amigo mañana y quiero dejar a Elena contigo. Viniste aquí y dijiste eso. ¿Ni siquiera puedes llamar antes? Mi madre no respondió a la pregunta de mi abuelo. Por favor, cuida de ella. Bueno, está bien. Vendré a recogerla mañana por la noche. Con eso, mis padres se fueron. No dudes en hacer lo que quieras aquí. Tu abuela tiene razón. Debes hacer lo que quieras aquí. Mi madre aprovechó la amabilidad de mis abuelos para dejarme regularmente con ellos. Por supuesto, me alegraba de ver a mis abuelos. A medida que esto se hacía más frecuente, crecía mi angustia hacia mi madre. Entonces, un día, ocurrió un incidente. Mi madre nos vio a mi padre y a mí hablando en lenguaje de signos. Lo sabía. ¿No te dije que no hicieras cosas innecesarias? Antes de que me agarrara por el cuello, apretando con fuerza, no podía respirar y solo podía someterme a su agarre. Fue entonces cuando apareció mi padre. Oye, ¿qué estás haciendo? Gracias a que mi padre le apartó la mano, me salvé. Para entonces, yo estaba en 5º curso y había aprendido a leer los labios en la escuela. La lectura labial es el método de entender lo que dice alguien observando los movimientos de sus labios. No lo soporto más. A partir de ahora, le prohíbo a Elena que converse. Eso es hallar demasiado lejos. Eso no es verdad. Mi madre se ríe. No puedes llevarme la contraria. ¿Recuerdas que mentiste conmigo cuando dejamos a Elena en casa de tus padres? Pensé que había mentido. ¿Qué significa eso? Fuiste tú quien forzó, pero los dos ocultamos la verdad, así que eres cómplice. Podría contarles todo, ¿no? Podía entender casi todo lo que estaba pasando. Habían dicho que iban a bodas o a trabajar cuando me dejaron con mis abuelos, pero todo eso era mentira. Además, ya no se me ocurre una buena razón para dejarla. Hubiera estado bien no tener que verle la cara a Elena. Mi madre soltó el suspiro más grande que jamás había oído. Oye, Elena está aquí. Ella no puede oír de todos modos. A partir de ahora, harás lo que yo diga. Mi padre no tenía forma de oponerse a ella. Oír tales cosas no me sorprendería más si mi padre comenzara a evitarme como antes. Aún así, infligió una herida más profunda en mi corazón. Cuando estaba en 6º curso, era como si ya no formara parte de la familia. Ya no iba a ver a mis abuelos, ni ellos se ponían en contacto conmigo. Una noche les entregué a mis padres una copia impresa. ¿Qué es esto? Es una visita del colegio. ¿Quieres que vayamos? Bueno, me lo pensaré. Una semana después, hoy, como siempre, me dirigí sola al colegio. Mi madre había decretado hacía meses que debía ir sola al colegio. No tenía derecho a negarme. Me despedí con el corazón y salí de casa. La visita a la escuela era por la tarde, y pronto empezaron a llegar los padres de mi amiga al aula. Pensé, ¿vendrán? Asistí a la clase con una débil esperanza. Sin embargo, mis padres no aparecieron. Cuando sonó el timbre que indicaba el final de las clases, me disponía a salir por la puerta del colegio. De repente, alguien me tocó el hombro por detrás. Cuando me di la vuelta, allí estaban mis abuelos, que no deberían haber estado allí. Instintivamente, les hablé en lenguaje de signos. Abuelo y abuela, no me entendéis, ¿verdad? Entonces ocurrió algo sorprendente. Mi abuelo respondió usando el lenguaje de signos. ¿Por qué estáis aquí? Estábamos preocupados por Elena. ¿Pero cómo sabíais dónde encontrarme? Buscamos escuelas cerca de la casa de Elena. Nunca pensé que llegarían tan lejos. Lágrimas de alegría cayeron de mis ojos. Ya está bien. Ser abrazada nunca se había sentido tan cálido. Así que vine hoy porque hay algo que quiero darte. ¿Algo que quieres darme? Me entregó un smartphone. Esto es un secreto solo entre nosotros y tú, Elena. Si alguna vez tienes problemas, ponte en contacto con nosotros, siempre vendremos a recogerte. Había olvidado por completo que mis padres no venían al acto escolar.
Nunca imaginé que aquel smartphone se convertiría en un salvavidas que me rescataría de situaciones difíciles. Me juré a mí misma que nunca dejaría que lo descubrieran. Cuando llegué a casa, mi madre estaba allí para recibirme. Lo siento, Elena, estaba demasiado ocupada para venir. Conocía las razones por las que no venía sin preguntar. Intenté ignorarla e ir a mi habitación, pero me agarró del brazo. Me miró fijamente. Pensé, ¿se habrá enterado de lo del smartphone? Pero está escondido en mi mochila. Me pregunto a quién se parecerá Elena, una niña tan fea nacida de un par de bellezas. Normalmente, esos comentarios me habrían hecho sentir pesimista, pero ahora sé que hay gente que se preocupa de verdad por mí, aunque sea de lejos. Justo cuando me consolaba con este pensamiento, sucedió. Unas 2 semanas después de reencontrarme con mis abuelos. ¿Podrías decirlo una vez más? He dicho que tu madre ha muerto. ¿Cómo sucedió eso? Según tu padre, tuvo un accidente de tráfico. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? ¿Quién sabe? Mis pensamientos se detuvieron bruscamente. ¿Mi querida abuela? Lo que más me sorprendió vino a continuación. ¿Y el funeral? Entonces mi madre se echó a reír. Como si yo fuera a ir a eso. ¿Por qué no? Ella siempre se quejaba. Me caía muy mal. Si de verdad quieres ir, deberías ir tú solo. Mi padre se calló. Al final, no fuimos al funeral y el tiempo pasó. Me quedó un vacío en el corazón. Intenté ponerme en contacto con mi abuelo, pero lo único que me dijo fue que no me preocupara. Quizá la pérdida de mi abuela era demasiado grande para él. Pasó otra semana. ¿Estás listo? Un momento. Terminaré pronto. Mientras me dirigía a la sala de estar, tales conversaciones estaban teniendo lugar. Buenos días, Helena, asentí. Suelo usar una aplicación de reconocimiento de voz en mi smartphone para comunicarme con mis padres. Así es más eficiente. Por cierto, no les he dicho que sé leer los labios. Hoy vamos a salir los 3. Date prisa y vístete, Elena. Entendido, dije. Estaba emocionada. Creo que mis padres nunca me habían dicho algo así. Nunca salí sola, excepto para ir a la escuela. Echando la vista atrás, quizá fuera para tenerme cerca y vigilada. Después de cambiarme de ropa, le hice una pregunta a mi madre. ¿A dónde vamos? Eso es un secreto. Más tarde, mientras me metían en el coche, mi excitación era imparable. Pensé, me pregunto cuándo fue la última vez que me sentí tan feliz. Unos 30 minutos después, me di cuenta de que mis padres estaban teniendo una conversación increíble. Este niño me pone los pelos de punta. Oye, eso es duro. Al fin y al cabo, sigue siendo nuestra niña, dijo mi madre. Mi madre estaba sentada en el asiento del copiloto, y como yo estaba sentada detrás de ella, aquí no podía usar la lectura de labios. Utilicé la función de traducción de la aplicación para entender lo que decían. Además, es difícil saber lo que está pensando. Bueno, no puede oír, así que no se puede evitar. Entonces mi madre volvió a mirarme. Debe estar pensando que la vamos a llevar a algún sitio divertido, ¿eh? Aunque la conversación fue igual que antes, empecé a sentir una excitación diferente. Me invadió la ansiedad y hasta se me nubló la vista. Dejémoslo así. Está bien, de todas formas no puede oírnos. Pensé, puede que no sea capaz de oír, pero generalmente entiendo lo que se dice. ¿Por qué me miras así? Eres realmente odioso. ¿Por qué ha tenido que nacer un producto tan defectuoso? Mi madre suspiró profundamente. Fue la primera vez que me di cuenta de verdad de que estaba enfadada con ella. ¿Cuánto tiempo llevábamos conduciendo? Sin darme cuenta, me había dormido. Cuando miré fuera, había un bosque como nunca había visto. Oye, ya casi llegamos, así que prepárate. Pensé, ¿este es el destino? ¿En qué estarán pensando? Con las palabras de mi padre, mi madre me hizo poner una pequeña mochila. No sé cuándo la preparó. Cuando miré dentro, mi ropa y otros objetos estaban desordenadamente empaquetados. ¿Lo entiendes, verdad? Por supuesto. Entonces mi madre, con una sonrisa asquerosamente agradable, me habló. Vamos, Elena, sal. Inmediatamente la interrogué.
¿Dónde es esto? Es un lugar muy divertido. Puede que incluso conozcas a tu abuela. ¿Abuela? Sí, así es. Mi abuela fue muy amable conmigo a pesar de mi sordera, y enseguida llegué a quererla. Pensé, pero qué raro, no decían que la abuela había muerto hacía poco. Cuando abrí lentamente la puerta y salí, había árboles mucho más grandes que yo que se alzaban orgullosos a mi alrededor. Me pareció precioso, y justo cuando di un paso adelante, oí el ruido del coche al arrancar y me giré. Mi madre tenía una sonrisa diabólica en la cara mientras decía, «Pues ten cuidado». Mientras tanto, mi padre ni siquiera me miró. Inmediatamente corrí hacia el coche. Apartadla, está en medio». Estaba en silencio, pero me di cuenta de que estaba gritando. «No necesitamos a una fracasada como tú, así que, a partir de hoy, esta es tu casa. ¿Entendido? Ahora desaparece en algún lugar rápidamente. Nos vamos ya». Lo sé, pero pensar que esta es la última vez que vemos a este niño de alguna manera se siente agridulce. Sería molesto si alguien viniera un poco más. Solo pude quedarme allí de pie. Mi padre, ansioso por abandonar este lugar, parecía bastante frustrado. Salió del coche y se acercó a mí. «Lo siento, pero esto es por tu bien». Diciendo eso, me levantó y me llevó más adentro del bosque. Sentí como si me desecharan como si fuera basura. Caí de bruces al suelo. Al levantar la vista, los ojos que me miraban ya no eran los de un padre. No podía hablar lo suficientemente bien como para gritar. Nunca me había odiado tanto como en ese momento. ¡Espera! Lo único que podía hacer era mirar el coche mientras se alejaba. Los árboles que antes parecían hermosos ahora parecían siniestros. Aunque solo era mediodía, los alrededores estaban oscuros. Abrumada por la tristeza de haber sido abandonada por mis padres y la ansiedad de no saber dónde estaba, sentí que perdía la cabeza. Era el principio del verano de mis 12 años. Dejé de pensar. Ya no tenía ganas de hacer nada. Pensé, quizás si me quedo aquí conoceré a la abuela. Lo que mi madre quería decir probablemente era que debía morir aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Tenía un smartphone. Pensé, quizá pueda pedir ayuda. Sin embargo, cuando miré mi teléfono, no mostraba servicio. Recogiendo mis ánimos, decidí trasladarme a un lugar donde pudiera tener señal. Caminé por el sendero que habíamos tomado durante casi 2 horas antes de poder hacer una llamada. Incapaz de hablar, no podía explicar bien la situación a la policía. La única persona en la que podía confiar ahora era yo mismo. Era mi abuelo. «Hola, Helena, ¿eres tú?» «Sí». «¿Dónde estás ahora?» «No sé, en las montañas». Justo entonces, un pájaro que nunca había visto antes aterrizó cerca y empezó a cantar. «¿Puedes ver algo cerca de ti?» «Una torre muy alta». «Si es así, de acuerdo, voy enseguida». No entendía por qué sabía dónde estaba, pero me sentí aliviado. Unos 30 minutos después, llegó mi abuelo. «¡Helena!». Me aferré a mi abuelo. «No puedo creer que hayan ido tan lejos». Empezaron a brotar lágrimas de alivio. «Está bien, ya verás». Dijo esto mientras me acariciaba suavemente la cabeza. Al mismo tiempo, parecía tener una mirada muy seria. Entonces le hice una pregunta. «¿Cómo supiste que estaba allí?» «Ah, oí el canto de un pájaro. Era la curruca de Kirtland. Lo había oído antes en las montañas cercanas a nuestra casa». «¿Eso es todo?» «También está la alta torre de hierro. Es muy conocida por aquí. Pero en parte era una suposición. Gracias a eso, me salvé». El abuelo se puso entonces serio. «¿Quieres volver a esa casa, Helena?» «No quiero volver». «Ya veo. Entonces deberías quedarte aquí. ¿Te parece bien?» «Por supuesto. Después de todo, eres mi querida nieta». Entonces mi abuelo se puso en contacto con mis padres. Según él, no se opusieron en absoluto. Me di cuenta una vez más de que yo no era más que una existencia insignificante para ellos. Eso me hizo tomar la determinación de demostrarles algún día que estaban equivocados. Percibiendo mis sentimientos, mi abuelo empezó a inculcarme todos los conocimientos y la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. «A partir de ahora, te encargarás de todo tú solo, ¿vale?
Cuando llegué al instituto, me había enterado de la juventud de mi abuelo. Al parecer, una vez había ayudado a un amigo a dirigir una empresa. Por eso pudo enseñarme tanto sobre negocios. Ya era hora. Sí, lo entiendo. El tiempo vuela, ¿verdad? Entonces era solo un estudiante de primaria, pero he llegado hasta aquí gracias a ti, abuelo. Fundé una empresa cuando tenía 25 años. 2 años después, 15 años después de que me hubieran abandonado, aparecieron mis padres. Ese día, yo estaba en mi despacho. La puerta se abrió de golpe y entraron caras conocidas. ¿Te acuerdas de mí, Elena? Soy tu madre. ¿Quién iba a pensar que acabarías teniendo tanto éxito aquí? Mirándolas a las dos, pude ver su situación vital actual. Ropa desgastada y pelo desaliñado. Parecían estar en mal estado. Pensé, ¿creen que les voy a ayudar? Por supuesto, no les ofrecí ayuda. Me comuniqué por señas. Somos familia, ¿no? No digas esas cosas. ¿Qué está diciendo Elena? Lo había olvidado por completo, pero mi madre no entiende el lenguaje de signos, así que no pudo entender lo que le decía. Ella dijo que no tiene la obligación de ayudar a extraños. ¿Quién crees que te ha criado hasta este punto? Al menos seguro que no fue ella, pensé. Así que les dije la verdad. ¿No te lo dijo el abuelo? Hicimos una adopción. ¿Adopción? ¿Lo sabías? No, bueno, creo que oí algo así. Vaya, vaya, dijo papá, sujetándose la cabeza con las manos. Eres todo lo que tenemos, ¿verdad? Exacto. Es natural ayudar a tus padres cuando tienen problemas. ¿Puedes irte, por favor? Me estás molestando. ¿Qué clase de actitud es esa hacia tus padres? Ya no son mis padres, ¿sabe? Justo en ese momento, la secretaria entró en el despacho de la presidenta. Señorita presidenta, ya casi es la hora. Así es, tengo una reunión a continuación. Entonces le di instrucciones a la secretaria. Por favor, retire a esos forasteros. Entendido. Inmediatamente llegaron los guardias de seguridad y se llevaron a rastras a los dos. Os arrepentiréis de esto. Nunca debí tenerte. Eso fue lo último que oí decir a mi madre. Después, investigué qué les había pasado. Quería saber por qué habían caído tan bajo. Enseguida me di cuenta. Parece que habían acumulado una cantidad considerable de deudas. Realmente no tenían ahorros y habían estado yendo de un lugar a otro sin medios para pagarla. ¿Pero cómo supieron venir aquí? Quizás sea por esto. La secretaria me mostró una revista de negocios. La persona de la portada era yo. Ahora dirijo una empresa que apoya a niños con discapacidades como la mía desde diversos ángulos. El objetivo es que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Pero pensar que me reconocieron por eso. Supongo que aunque estén podridos, siguen siendo mis padres. ¿Qué debemos hacer ahora? Seguir investigando. Quiero saber qué pasa después. Alrededor de un mes después, hubo una actualización. Aparentemente, encontrando la vida demasiado difícil, se volvieron fraudulentos y fueron debidamente arrestados. Bueno, no estoy sorprendido por cómo resultaron las cosas, y francamente, no me importa. Su infierno acaba de empezar, pensé. Supongo que debería ir a visitarlos. Hoy he venido a visitar la tumba. Esta tumba no es solo para mi abuela, pensé. Seguiré adelante. Por favor, apóyame desde el cielo. Abuelo. Hoy, como todos los días, sigo caminando hacia adelante, creyendo que es el atajo hacia el éxito.